Hola, bienvenidos todos. Estamos aquí en el santuario de Schoenstatt grabando esta cápsula número 23 de la teología del cuerpo. Si es la primera vez que me sigues, te invito a buscarme en el canal Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Yo tengo esta certificación del Instituto de Teología del Cuerpo de Filadelfia y estoy tratando de compartir las reflexiones más importantes de cada una de estas catequesis para que le pierdas miedo a este libro y que puedas enriquecerte para tu vida personal con la belleza de lo que San Juan Pablo II ha escrito. Así que, sin más, hoy vamos a concluir finalmente la primera parte de las 6 grandes partes, 6 ciclos de Juan Pablo II, y esta parte es la del hombre originario y es la primera de lo que se llama un tríptico antropológico para entender quién es la persona humana. Y la siguiente semana veremos hombre histórico, estuve yo parado en la historia, y después ya se verá el hombre escatológico. Bien, estoy aquí en este santuario que está hermoso. Me encantaría que vieras las montañas que yo veo. Estamos en lo más alto de esta montaña, pero hacia allá hay demasiada luz. Por lo menos hacia aquí, hacia acá puedes percibir la belleza de estas montañas. Y detrás está la capillita de Schoenstatt, así que nos acompaña María. Vamos a encomendarle a ella esta catequesis, Madre Santa. Pongo en tus manos estos 15 minutos. Acompáñanos, ayúdanos. Protégenos con tu manto. Mater, venos con amor, míranos, cuéntale a Jesús de nosotros, intercede por nuestras intenciones, tómanos de la mano para que podamos aprender a amar en esta vida, ayúdanos a amarte como te amó San Juan Pablo II, imitar tu vida para que nosotros también seamos testigos del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a leer mucho. Realmente la catequesis 23 en el texto original de Juan Pablo II no existía. Yo estaba un poco confundida por cuántas catequesis nos faltaban. Esta se insertó después en las audiencias a modo de conclusión, pero en el escrito original del polaco no estaba la 23. Eso es un detalle para ti que te gusta estudiar y que luego impresiones a tus alumnos, ¿no? Bueno, hay mucho que leer y se explica bastante por sí solo y está muy hermoso, es muy contundente, es una conclusión que el Papa pone como un eslabón que nos va a unir en este hombre originario al hombre histórico. Y se llama Los interrogantes sobre el matrimonio en la visión integral del hombre. Es el 2 de abril de 1980. Voy a intentar leer ágil para que alcancemos a terminar, pero no tiene desperdicio esto. Dice, los evangelios de Mateo y Marcos nos refieren la respuesta que Cristo, remitiéndose a la ley de Moisés, que en ciertos casos admitía la práctica del que suele denominarse libelo del repudio, dio a los fariseos cuando le interrogaban acerca de la indisolubilidad del matrimonio, recordándoles los primeros capítulos del libro del Génesis. Aquí el Papa está recordando cómo arrancamos todas estas catequesis con la explicación de esa discusión que tenía Jesús con los fariseos acerca del divorcio, ¿se acuerdan? Y entonces ellos le decían, pues que Moisés nos dio chance de darles el libelo de divorcio, ¿no? De repudio. Y Cristo les contesta, sí, pero fue por la dureza de su corazón. Y en el principio no era así. Entonces el Papa arranca como haciéndonos recordar esta parte y luego dice, así que no son dos sino una sola carne, esto es la mitad del número 1. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Después, refiriéndose a su pregunta sobre la ley de Moisés, añade, fue por la dureza de su corazón. En su respuesta, Cristo se remite 2 veces al principio. Si uno lee el texto detenidamente, Cristo les dice, pero al principio no era así. Algo significativo y algo que se queda como tarea para ti y para mí, ¿por qué Cristo se refiere tanto a ser importante? Hemos intentado aclarar del modo más profundo posible el significado de este principio, que es, y vean qué hermoso, ¿no? Antes y después de pecar. Dice que es la primera herencia en el mundo de todo ser humano, hombre y mujer, el primer testimonio de la identidad humana según la palabra revelada, la primera fuente de la certeza de su vocación como persona creada a imagen de Dios mismo. ¿Por qué les dije antes y después de pecar? Porque antes de pecar, ¿no? Adán y Eva, que nos estaban representando en ese momento,
tenían esta verdad del principio, de esa llamada al amor, de esa unión con el Señor, de esa armonía con la que vivían ellos. Y después de pecar, ese plan de Dios, ahí sigue. El plan de Dios no se borra. Simplemente con nuestro pecado es como si los planos del hombre, ¿no? Si habláramos de unos planos escritos, estuvieran ahí, y cuando pecamos nosotros con la crayola estamos haciendo garabatos horribles sobre ellos, pero el plano permanece. Este plan original de amor que Dios tiene sobre el hombre permanece a pesar de nuestro pecado, aunque las heridas lo rayoneen. Nuestras heridas o el pecado es lo que lo rayonea, ¿verdad? Pero el plan prevalece. 2. La respuesta de Cristo tiene un significado histórico, pero no solamente histórico. Los hombres de todos los tiempos se preguntan sobre este mismo tema. ¿No? ¿Cuál tema? ¿No? El tema de, bueno, ¿qué pasa con nuestras heridas? ¿Qué sucede ahora que he pecado y que obviamente no tengo la inocencia de Adán y Eva? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es eso del principio? También nuestros contemporáneos, pues hombres como tú y como yo, ¿verdad? Hacemos estas preguntas, ¿no? Las cuestiones que nos plantean están, sin embargo, cargadas de problemas desconocidos a los interlocutores contemporáneos de Cristo, que son interlocutores, pues aquellos que preguntan, ¿no? Las grandes preguntas que tenemos, o sea, ¿qué onda con la sexualidad? ¿O por qué se mete la iglesia en temas de sexo? ¿O el matrimonio todavía es prevalente o no? Nos seguimos preguntando por qué la gente se divorcia. ¿Se puede divorciar uno? Estas cuestiones, dice, las conocemos y son preguntas sobre el matrimonio, sobre la familia, que se dirigieron al último concilio y al Papa Pablo VI y que continuamente se formulan en el periodo posconciliar día tras día en las más variadas circunstancias, ¿no? Y claro que cuando la cosa se pone difícil, pues uno se plantea seriamente, ¿por qué no puedo divorciar? Y obviamente habrá momentos que son imposibles de vivir, pero Cristo, en vez de sacarnos por la puerta fácil, por algo nos remite al principio, ¿no? Y nos dice, al principio no era así. O sea, mi plan es que ese matrimonio sea para siempre. Entonces, obviamente hay que ver cada caso con misericordia, con mucha compasión, pero llama la atención porque en nuestro mundo oímos del divorcio a derecha e izquierda y con la mano en la cintura la gente se divorcia, y antes no era lo común, ¿no? Y podemos ver de antes matrimonios que ahora celebran 50 años de casados, que son de gran admiración. En el principio no era así, ¿no? Como que Cristo y su enseñanza siguen siendo perennes, prevalentes, y hay que saber aplicarlas al mundo de hoy. No es que este evangelio y lo que Cristo enseñó solamente era para aquellos israelitas de hace 2000 años, sino que tiene un valor que es inmutable. Y nada más tenemos que aprender a aplicar estos principios del evangelio al mundo de hoy. ¿Y qué es lo que Cristo me está diciendo a mí, contemporáneo? Estas preguntas las plantean personas solteras, cónyuges, novios y jóvenes, pero también escritores, publicistas, políticos, economistas, demógrafos y, en resumidas cuentas, la cultura y la civilización contemporánea. Y quisiéramos que quizá esta doctrina se cambiara, y quizá en vez de cambiar, uno tiene que saber más bien regresar al plan y entender que el amor es más fuerte, ¿no? Y que Dios da la gracia y que se puede luchar, que hay muchas circunstancias donde sí, lo que se exige es un amor de verdad, un amor que no es de sentimiento, un amor que es de decisión, un amor de sacrificio, un amor de hacer feliz al otro, pero que hay historias de triunfo cuando uno realmente se abre a este plan de Dios. Continúa diciendo, pienso que entre las respuestas que Cristo daría a los hombres de nuestros tiempos y a sus interrogantes, a menudo tan impacientes, somos nosotros, todavía sería fundamental la que él dio a los fariseos. Al responder a esos interrogantes, Cristo se remitiría sobre todo al principio. Lo haría quizás de un modo más decisivo y esencial, en tanto en cuanto la situación interior y a la vez cultural del hombre de hoy parece alejarse cada vez más de esta imagen
bíblica, ¿no? Juan Pablo II es un profeta y creo que a pesar del dolor, de lo que muchas parejas han vivido y de la confusión, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y por eso hay que regresar al principio y dejar que estos principios no solamente se queden en la mente, sino que bajen al corazón y cambien la vida. Creo que eso es importantísimo, entender, ¿no?, que hay algo que prevalece y no porque quizá alguno de los que me está escuchando no le haya ido tan bien en el matrimonio, no por eso vamos a dejar de enseñar la verdad y el ideal al que nos invita Cristo. Y creo que si tú me escuchas y eres una persona divorciada o separada, es verdad que en el fondo de tu corazón tú anhelas que tus hijos no pasen por lo mismo. Anhelamos que la gente permanezca en ese estado matrimonial. Y por eso hay gente que se sigue casando. Yo digo, con tanto divorcio, ¿por qué sigo yendo a tanta boda? Porque seguimos creyendo o queriendo creer que esto se puede. Y a veces quizá lo hemos tratado de sacar solo con nuestras propias fuerzas. Y entonces hay que volver al principio, como dice aquí esta explicación. Sin embargo, dice, Cristo no quedaría sorprendido por ninguna de estas situaciones. Y supongo que continuaría refiriéndose sobre todo al principio. Dios está con nosotros. A Cristo no le venimos con nuevas cosas hoy. O sea, hoy podemos ver a Cristo clavado en la cruz y ya tomó sobre sí todas las tonterías y locuras que estamos viviendo en el mundo de hoy y Él las redimió, ya les dio sentido, ya nos ha dado la gracia para vivirlas. Cristo no se sorprende de ninguna situación y en cambio está ahí para darnos su amor, su gracia, su aliento para continuar. Tercero, por este motivo la respuesta de Cristo exigía un análisis particularmente profundo, ¿no? Precisamente porque vivimos en una cultura que está tan confundida, tan cambiante, tan confusa, el Papa hace este análisis en profundidad. Y a través de su respuesta entrevemos la estructura misma de la identidad humana, o sea, cuál es la esencia de esta identidad, en las dimensiones del misterio de la creación, este misterio en su versión masculina y femenina, y a la vez en la perspectiva del misterio de la redención. Sin esto no hay modo de construir una antropología teológica, ¿no? Antropología porque pues somos un cuerpo, pero teológica porque es un cuerpo hecho por Dios. Por tanto, Dios dota a este cuerpo de significados profundos que hemos ido descubriendo y que seguiremos descubriendo a través de la catequesis. Y luego ya habla como Pablo VI en la Humanae Vitae, en su gran sentencia, ¿no?, de esta encíclica, termina diciendo, es importante considerar todas las cuestiones del hombre, de su sexualidad, de los anticonceptivos, a la luz de la visión integral del hombre, no visiones parciales como el Papa mencionará más adelante, ¿no? Debe ser comprendido el hombre integralmente y desde el principio. Y continúa en el siguiente párrafo. Este principio es válido para la mentalidad contemporánea, así como lo era, aunque de diverso modo, para los interlocutores de Cristo, los cuestionadores, los que cuestionaban a Cristo en aquel momento. Somos en efecto hijos de una época en la que por el desarrollo de diversas disciplinas, esta visión integral del hombre puede ser fácilmente rechazada y sustituida por múltiples concepciones parciales, como lo que hemos dicho, las cuales, deteniéndose sobre uno u otro aspecto del compositum humano, no alcanzan el integrum del hombre o lo dejan fuera del propio campo visual. Se introducen además diversas tendencias culturales que en base a las verdades parciales pues deciden muchas cosas, ¿no? Es verdad que ahora tenemos mucha gente, por ejemplo, con atracción al mismo sexo, pero sobre eso, o también a ellos, y a ti si me estás escuchando, te sucede descubrir en tu interior un anhelo por la intimidad. Tú anhelas intimidad, anhelas relacionarte, anhelas ser escuchado y escuchar, anhelas la comunión, anhelas vivir en comunidad. Son anhelos perennes de la naturaleza humana que nadie puede negar. Y es importante escucharlos y luego ver cómo buscamos nosotros satisfacerlos.
Y luego a prueba y error ver lo que realmente satisface el corazón del hombre, que fue hecho para Dios. Como decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con esta atracción que de alguna manera cada ser humano tiene una atracción sana hacia otro ser humano? Tendremos que ser capaces de ser atraídos por la belleza de una mujer, de un hombre, de admirarnos mutuamente. Obviamente eso es sano, pero luego hay que saber qué hacer con algo que quizá no es tan sano, que no me lleva a amar de verdad y a sentirme feliz y satisfecho finalmente. En el 4 dice, el estudio de estos capítulos, quizás más que en el de los otros, nos hace conscientes del significado y de la necesidad de la teología del cuerpo. Más adelante, quizás precisamente por causa de la antigüedad del texto al que nos referimos, del Evangelio y del texto del Génesis, la verdad importante para la visión integral del hombre se revela de modo más simple y pleno. Esta verdad se refiere al significado del cuerpo humano en la estructura del sujeto personal. Es decir, habrá gente que diga, no, ya no se aplica el Génesis a nosotros. Y aquí el Papa está diciendo, quizá precisamente porque el Génesis es un texto tan antiguo, toca las fibras perennes y no cambiantes del ser humano. Y ahí lo valida. Y ya hacia el final del 4 voy a fijarme sobre todo en otra de esas grandes frases donde toco la campanita, saca tu plumón morado, subraya. Vean qué cosa tan hermosa de ver la realidad de la encarnación, ahora que la acabamos de celebrar en Navidad. Pero dicen, por el hecho de que el verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, podría decirse, a través de la puerta principal en la teología. La encarnación y la redención que nace de ella se ha convertido también en la fuente definitiva de la sacramentalidad del matrimonio, del que trataremos más ampliamente en su tiempo de vida. La sacramentalidad del matrimonio, ¿no? Que nos dice que Dios nos ha creado con este cuerpo, nos ha llamado a una comunión de amor y que finalmente esta comunión de amor, aunque tiene su icono más excelso en el matrimonio, esta llamada a la comunión es una comunión de amor e intimidad con Él. Una intimidad profunda con Cristo, que es el esposo, que se desposa con nosotros, que somos la iglesia, en su cuerpo. Y por eso su cuerpo, Él mismo, en nuestra fe, ¿verdad? Él dice, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Es lo que oímos en cada Santa Misa y lo que también nos dice el sacerdote cuando comulgamos. El cuerpo de Cristo, que se hace uno con nosotros cuando le decimos amén y lo recibimos en esa Eucaristía, que es verdaderamente su cuerpo, que quiere hacerse uno con nosotros. Qué maravillas, ¿no? Qué cosa tan hermosa. El número 5 ya habla sobre todo de cómo los matrimonios están llamados a la santidad, cómo hay que alentar a los nuevos matrimonios, a entender estas verdades antes de casarte, y ya nos da como un puente hacia el hombre histórico. Gracias por escucharme, espero que te haya ayudado a esta conclusión y la contemplación de este lugar tan hermoso, que no le hago justicia. Vean este lugar, aquí atrás es donde ya la luz nos ciega, pero bueno, quise compartirte esta belleza porque a mí me lleva a Dios. Y creo que es el Señor el que te trae a escuchar también estas verdades tan hermosas. Así que un saludo desde Monterrey. Te voy a encomendar ahora en mi misa a la Santísima Virgen aquí en este santuario hermoso de Schoenstatt. Que Dios te bendiga. Bye bye.